Y no necesariamente Estados Unidos tiene que caer para que el resto del mundo le vaya bien, sino que sea menos dinámico que el resto del mundo. Bienvenidos a otro episodio de podcast y hoy tenemos de invitado a Felipe Campos. Ya hemos tenido aquí varias veces de invitado. Es un analista colombiano y bueno, tiene mucha fama porque pues tiene muy buen análisis, es muy, ¿cómo podríamos decir, no? Sin tanto sesgo. Y las veces que hemos entrevistado y los comentarios que nos ha hecho, y vamos a hablar un poco sobre eso, ha sido casi, podríamos decir que acertó todo, ¿no? Y siempre me preguntan, ¿cómo hace Felipe para acertar y qué es lo que hay que hacer? Así que, bueno, me voy a quedar calladito y voy a, pues, que dejar que Felipe nos hable. Y bueno, uno de los temas que más interesa a la gente, pues, en este momento es, pues, tema de dólar en Colombia, ¿cierto? Tema económico y político, lo que queda del año para las siguientes elecciones, qué nos espera aquí en el mercado colombiano. Y bueno, por si acaso por fin entré y me abrieron la cuenta, o sea, yo por lo menos estoy muy feliz, pero aguantando, esperando que Toro venda todo para poder entrar ya al final. Lo invité, pero hoy justo está en un live con otra persona, entonces bueno, En un asado, él siempre está en un asado. espero que algún día sí coincidamos los tres, sería divertido. Y por último, ¿cómo ves el tema geopolítico ahorita a nivel mundial, no? Entonces, si quieres, podemos seguir como un poco de eso. También, obviamente, un repaso, porque hace más de un poco de 2 años en SHIP hablamos un poco de todo este de cambio de ciclo a mercado emergente, del trade electoral, la oportunidad que había en Colombia para invertir en ese momento, los commodities, todo funcionó. Oro para arriba, en Colombia también. O sea, la verdad, en este momento tengo en otra pantalla mirando, por ejemplo, cuánto ha subido las empresas colombianas que cotizan en la bolsa y de verdad que uno dice, ¿eso es Colombia? No puedo creerlo, ¿sí? De verdad que es increíble ver eso. Entonces, comencemos por ahí, ¿te parece, Felipe? O sea, si acertó la bola de cristal de tu tía, le pegó otra vez, ¿eh? Mira, sí, esa tía no se la puedo presentar a nadie si no me la roban. Bueno, listo, bueno, gracias por la invitación, qué chévere verte, siempre es chévere ver a ti y a tu gente, que siempre se siente con una energía increíble, que es lo más importante. Y bueno, hablemos un poco de lo que está pasando en Colombia y en Latinoamérica alrededor de estas historias de largo y de corto plazo. Entonces, nosotros hemos como separado en dos etapas lo que creemos que se va a vivir en Latinoamérica. Una, que es todo este rollo que contamos hace 2 años, y era, estamos siguiendo en qué momento lo que ha sido una tesis de inversión de pescar en un barril, que es compra acciones en Estados Unidos y compre dólar y ya, ¿no? Y todos somos genios, los que hicieron eso, ¿no? No todos fueron genios. ¿Y en qué momento esa tesis se puede derrumbar? Entonces uno escucha, y esto siempre es una alarma para mí, porque uno escucha analistas que dicen es que el dólar siempre sube o es que las acciones en Estados Unidos nunca caen y estas cosas no son verdad. Lo que pasa es que 14 años es mucho tiempo, o 15 años es mucho tiempo para llevarle la contraria a una idea de estas, pero no quiere decir que siempre pase. Entonces, desde hace 2 años, digamos que yo, la historia tú la subí varias veces, en el 2013 me monté en ese bus y dije, listo, esto es puro dólar y puro Estados Unidos, y entramos en este ciclo, y desde el 21 dije, listo, entonces aquí entramos a alarma de cambio de ciclo, y es algo que es muy paulatino, no es algo que se dé, no, es que mañana, ahora no nos gusta Estados Unidos, eso no va a pasar después de 14 años de que ha sido un trade tan exitoso, no, no va a pasar. Y no necesariamente Estados Unidos tiene que caer para que el resto del mundo le vaya bien, sino que sea menos dinámico que el resto del mundo. Y entonces uno comienza a pescar varias señales. Y entonces en ese momento decíamos, vea, qué señal es importante. El oro le marca a uno mucho el fin del trade del dólar, que no ha terminado, el dólar sigue siendo fuerte. Entonces hemos escrito documentos de, vea, el oro se valoriza muy parecido al estándar Poor's 500 en el largo plazo, sino que cada uno tiene su momento bajo el sol. En este momento ambos se están valorizando al mismo tiempo, o sea que el rally del oro ni siquiera le está diciendo a uno que ya hay cambio de ciclo. Se necesita que el Standard Poor's comience a quedarse, y esa relación entre oro y Standard Poor's es muy significativa para la elección del dólar. Entonces hay elementos como granitos de pan que han comenzado a señalar ese potencial cambio de ciclo, pero no está listo. Por ahora yo diría la gente que ha invertido en esta tesis está muy empatada ahora con el mercado de acciones de Estados Unidos, pero no necesariamente ha sido más rentable. Lo que pasa es que se ha comenzado a acelerar recientemente.
Entonces, esa es una idea en general que sigue avanzando, pero que todavía siento yo que todavía no se ha materializado completamente. Como te digo, para mí no puede ser Standard Poor's y oro embalados los dos, porque ahí hay un empate, tiene que cambiar. Otras cosas que se tienen que comenzar a dar es, por supuesto, el dólar bajando, el dólar a nivel mundial, que no lo ha hecho, que tiene todo este susto de Trump por el lado de los aranceles y que a mí me parece que también ha comenzado a generar una cosa muy interesante y es la desconfianza en el tema de los aranceles, como, ¿será que sí se van a dar? Pero adicionalmente ha comenzado a sonar voces, de pronto los aranceles no son inflacionarios y el dólar no es para arriba. Y a mí cada vez que alguien dice, es que es obvio que esto es, ¿no? Es que es obvio que los aranceles van a ser inflacionarios. ¿Cómo no van a ser inflacionarios? Los economistas hablamos con una confianza enorme y hay cosas que no, o sea, la mayoría de las cosas vaya y revíselas a ver si es cierto, porque uno hace sonar todo muy bonito. Los economistas somos expertos en contar cuentos, en nada más, en contar cuentos. Los de mercado, los financieros. Entonces, a mí me han contado todos los cuentos del mundo. A mí me han contado por allá en algún momento que había una crisis en Europa. Ah, es que si a Europa le va mal la plata, se viene para Colombia. Y un analista muy inteligente echaba un cuentazo así. Y era como, veas que si al euro le va mal, al peso colombiano lo destruyen. El euro es un Cadillac y nosotros somos un Renault. Pero la historia dice, como que tiene sentido, porque ¿para dónde va a ir esa plata? Entonces siempre a ustedes nosotros les vamos a contar una historia que tiene sentido. El papel mío, en el caso de que yo soy un poquito más contraria, que no es que, que le quiera llevar la contraria a la gente, sino que digo, ok, revisémoslo. Revisémoslo a ver si sí, los aranceles del 2018 no generaron inflación. Claro, estos son más grandes, pero los del 2018 no hicieron nada a la inflación. Entonces no es tan obvio. Entonces, otro elemento es ese, de repente genera desaceleración económica y no, y más bien es desinflación. Entonces, está ese lado, que el dólar de pronto se puede debilitar porque no hay tanta credibilidad en los aranceles, y a mí me ha llamado mucho la atención el tema de la guerra, del fin de la guerra, Sí. porque cuando se dio la guerra, hubo unos movimientos muy claros en el 2022. El petróleo casi que se dobla en precios, que eso no fue sencillo, fue de 70 a 130. La inflación se disparó, por supuesto, de la mano de la escasez de materias primas y unas puntuales que habían en esa región. Las acciones se volvieron nada en el 22, parte porque la inflación ya iba subiendo, ¿no? Lo de la guerra llega como un impulso adicional a toda la vida post-pandemia que estaba subiendo los precios con los containers y todo eso. Y el dólar se subió 15% en esa época porque Europa se destruyó y Europa es la principal moneda que uno siempre compara contra el de XY. En el de XY es el 60%. Si Trump logra sentar a estos personajes una vez, no importa, como que den señal, el mercado ya no, el mercado va a darle check y va a decir listo. Ah, no, que es que la guerra, es que no, es que va a perdurar o se va a volver crónica, no importa. Si el mercado percibe que la confianza y las sanciones y todo esto puede mejorar, entonces se fortalece el euro y se desploma el dólar. Y comenzamos a tener una tesis bien interesante para que fortalezca la idea de ese cambio de ciclo y alimente el trade latinoamericano. Pero como te digo, eso va andando. ¿Cuál es la siguiente etapa que a mí me gustaría ver? Que explote el cobre. Me gustaría ver que explote la plata y que de alguna forma el petróleo se mantenga estable o de pronto explote. Lo que pasa es que ahí hay unas preocupaciones en el camino. Pero en general, digamos, yo creo que ese trade va bien, pero no es el trade que está dando plata ahorita. Ese trade ha alimentado cosas, pero no es como la razón fundamental para que Latinoamérica esté dando billete o para que Chile se esté mejorando tanto y Colombia y Brasil. Si hay un hueco enorme con lo que deberían valer las acciones en cada uno de esos países frente a su materia prima, digamos. Debería valer 80% si la correlación se hubiera mantenido. O sea, para explicarles mejor, la bolsa chilena era muy pegada al cobre hasta sus manifestaciones del 2019. La bolsa colombiana era muy pegada al petróleo hasta el 2021 casi. Hay una correlación bastante buena y la bolsa brasilera a un índice más mezclado de materias primas. Esas correlaciones se rompieron la ola política de los últimos 3 4 años. Entonces, si uno quiere ver hoy a cuánta plata le cabe a las acciones sin que el cobre haga nuevos máximos, sin que el petróleo se vaya a 120, ahí ya hay una plata importante, 80, 85% de puro rezago político. Claro, el rezago político, ese ya es el segundo tema, y es, yo no necesito que el cobre haga nuevos máximos, porque si el cobre hace nuevos máximos, la gente se va a enloquecer, porque va a decir, Chile está girando políticamente, y además tiene un rezago enorme con la materia prima. Entonces, el mensaje es, hay dos tesis. Una de largo plazo, que va sumando y que va sumando y que va sumando. A mí esa de largo plazo, esa es la que más le apuesto porque para mí eso va a llevar el dólar mucho más abajo en muchos años y toda esta historia y Colombia le va a ir muy bien y va a crecer harto y toda esta historia. Y esa cuando funcione no genera valorizaciones de 50%, genera valorizaciones por 2 o por 3 o por 5 o por 8. La última vez hizo un por 9 cuando pasó eso.
pero esa, como te digo, va andando. Y la otra es el tema político, es el tema del descuento, que es el que te digo, vea, el hueco con las materias primas puede ser 80 o 90%, eso ya están dando. Y para mí tiene dos etapas. Una etapa es que los países recuperen, no todo el hueco que tienen con la materia prima, que recuperen los niveles preelectorales. Entonces, si uno piensa en Colombia, eso ya lo hizo en Colombia. A Ecopetrol le falta 30% para hacer eso, que están como los dos esquinas. Los dos líderes de la bolsa colombiana están en las dos esquinas. La líder Bancolombia, de repente porque tiene menos riesgo político si la tesis no se da, y la rezagada de Ecopetrol, que tiene más retorno posible, pero más riesgo político si la tesis no se da. Entonces, esa es la primera etapa, recupéreme lo que me ha perdido. Y la segunda etapa, porque eso no da 90%, eso da 30% o 40%, que ya hay una parte que se ha ido. Y la segunda etapa es la etapa en la que la gente diga, ¿qué pasa si estos países me hacen el milagro argentino? ¿Qué pasa si estos países de repente prueban que pueden girar hacia un gobierno heterodoxo, las instituciones resistir más o menos y tener la democracia suficiente para volver al centro o a la derecha? Porque eso es un éxito completo. Y si eso llega a ser así, entonces la gente va a decir, de pronto tenemos a los siguientes candidatos para el éxito argentino. Claro, el éxito argentino requiere también de unos candidatos con un cierto perfil que tenga algo digamos, algo visos a Milei, algo de oiga, estado más pequeño, libres mercados, todo eso, así se quiere ahorita empañar con todo este tema del meme coin, eso se necesita. Y por ejemplo, tú ves en Chile y hay dos candidatos, los dos candidatos de extrema derecha se dispararon, porque la gente dice que los inversionistas quieren buscar cuál es ese éxito argentino, quién es el siguiente que va a ser el éxito argentino. Entonces la segunda etapa para dar ese otro 40% sería si comienza esas elecciones de ese país indicado, que ya sea Colombia o sea Chile primero en noviembre de este año, o ya sea Colombia a mediados del próximo año, o ya sea Brasil a finales del próximo año, comience a mostrar esa figura. Entonces, si uno dice, oye, no, es que en Colombia comienza a ganar la candidata que sí, que trata de replicar algo de lo de Milei, que de hecho, pues eso está por verse, pero pues obviamente Vicky Ávila trató de tomar ese perfil. Entonces ahí hay una segunda etapa y es, no solamente hay una plata por ganarse lo que ha perdido lo que ha perdido políticamente, sino hay otra plata porque estos países van a replicar el éxito argentino, que es 160% de valorización un año antes de elecciones a un año bueno, a un poquito más de un año después de elecciones. Y eso es lo que buscan los inversionistas en este momento. Esas son las dos historias que están dando en Latinoamérica. Y están, bueno, es que también nos escuchan desde Argentina, Chile y demás. Y bueno, he estado viendo también que has estado tuiteando de temática de Chile. Y bueno, aprovecho para hacer cuña. Tú tienes un podcast, ¿cierto? ¿Cada cuánto sale y dónde lo pueden ver? Porque a mí me parece interesante. Chévere, el podcast se llama Encuentros Alianza, de mi firma, pues Alianza Valores y Fiduciaria, y sale todos los sábados. Lo grabamos todos los viernes en la tarde y sale todos los sábados. Dura 45 minutos. El problema soy yo, que hablo mucho. Entonces ahí me tienen siempre como puyándome para que no eche los cuentos tan largos. Es una gotica, es más para la gente que está, digamos, si es para todos, pero entre más interesado usted en el mercado, sin ser, no necesita ser el más experimentado, le va a gustar, lo va a entender. Echamos cuentos chéveres, ideas diferentes y obviamente las narrativas, o sea, no es que vamos a contar algo siempre diferente, no. Vamos mirando la narrativa del mercado y qué nosotros creemos que está mal o bien. Entonces, bien, súper invitados, chévere que me des el espacio para que lo vean todos los sábados, ahí se peguen y le digo bien. Lo que pasa es que, claro, no es un poquito técnico en el sentido de para que le guste a la gente que le gusta el mercado, no es para la tía de la mayoría, es para mi tía. Sí. Ah, pero sí, bueno, cordialmente invitados y vaya y van aprendiendo poquito a poquito y comprendiendo un poco, pues también a entender lo que tú cuentas, ¿no? Porque a veces es también necesario ver, ahorita después de 2 años, yo creo que mucha gente me dice, por favor, trae a Felipe de nuevo, porque ya desde que lo vieron, dicen, no, pero sí, y bueno, te dejo seguir otra vez hablando. Para el trade político, que es el que ya andó, que ya arrancó, obviamente hay analistas que dicen, me parece que es muy temprano, porque arrancó en Colombia tan pronto. En Chile uno podría decir es que el cobre como está tan fuerte ayuda a que haya arrancado en Chile, pero yo creo que también la gente se está dando cuenta, está muy ansiosa buscando ese país. Y aquí no nos vamos a meter con dos cosas, ni con la carga política, es que yo sé que ese sistema va a fracasar o no va a fracasar, el inversionista
Bueno, de Argentina no le dio nada mal, si no se quiere meter a esa discusión, pero yo no me quiero meter ahí. El inversionista le importa es que se pueda materializar ese experimento que se está llevando en Argentina. Y segundo, es que usted sabe que no va a ganar, es que usted no está seguro que vaya a haber un cambio político. Claro que no. Pues es que si el mercado estuviera seguro, pues las acciones ya valdrían 100% más. La oportunidad es que no están seguros. Ya se habría hecho el descuento. Pues claro, hay un riesgo en que no se dé. Así que cuando llegue la información, el mercado va a coger más forma, ¿no? Listo, entonces los candidatos ya definitivamente son estos y cómo va la discusión y ahí va a haber más volatilidad. En Colombia ya arrancó, entonces ahí para todos los sabores. Entonces ya arrancó en la moneda, por supuesto, en el peso colombiano, que era algo que uno pudiera esperar, y el peso colombiano es la moneda más fuerte del mundo desde elecciones, desde el 5 de noviembre, elecciones gringas, desde el 5 de noviembre del año pasado. Así que está claro que está eso. Ahora yo creo que una fortaleza del peso colombiano también está dada por el Banco de la República. El hecho de que el Banco de la República hubiera hecho un frenón en la bajada de tasas, el hecho de que uno puede ver las votaciones del Banco de la República y que uno vea que las personas, o bueno, por este momento la persona que fue elegida por el gobierno en la junta del banco vota de forma independiente, eso le ha dado mucha confianza a los mercados de que el banco está serio. Y para todos, para los que les han dicho que es mejor que el banco baje tasas rápido, no. El Banco de la República, su primer papel es defender al peso colombiano y es defender al país de la inflación y lo ha hecho maravillosamente. Entonces, eso yo creo que también le ha dado fortaleza al peso colombiano, ha sido un gran elemento del éxito de la debilidad del dólar reciente. Entonces, ya el peso colombiano arrancó, va a estar durante todo el año como una fuerza, una fuerza magnética, digámoslo así, gravitacional, que va siempre a tratar de jalar el dólar hacia los 4.000 pesos. Si llegara a esa siguiente etapa que estamos diciendo de no, es que ahora Colombia es la nueva Argentina, y eso es muy raro decir Colombia es la nueva Argentina porque hace un año nadie quería ser la nueva Argentina, esos tipos están locos y ahora, ¿cómo cambia el mundo? Ahora todos quieren ser Argentina. Pero si llegáramos a esa etapa, entonces, bueno, listo, entonces de pronto Colombia puede bajar de esos niveles si la gente comienza a tener mucha certeza de que eso puede pasar. Y en ese caso sí podría uno bajar a los 3.500 o cosas de este año. Pero les digo, esa es una segunda etapa que yo no la sé. La vamos a ir viendo porque tampoco sé los candidatos y eso sí no tengo ni idea de quién va a ganar. O sea, hay un montón de cosas que uno solamente ve números y no sé, yo no me desgasto en tratar de pronosticar eso porque no tengo ni idea. Voy mirando y voy evaluando. Ese es el tema del dólar. Ahora, claro, en el tema del dólar, pues habrá otras fuerzas. Está listo el dólar a nivel mundial. ¿Qué hace Trump? Si la gente le cree o no. Si hay el fin de la guerra. Si hay el fin de la guerra, pues el dólar se va a desplomar y es otra fuerza que va a sumarse a Colombia. ¿Qué puede ser alcista en dólar en el mundo? Pues un choque de inflación muy bravo que de verdad le diga, oiga, es que la Fed ahora va a subir las tasas en lugar de bajarlas, algo así, pero yo no lo veo. O sea, para mí hasta que el petróleo no se mueva, es que el petróleo no se vaya arriba de 100, yo no veo choque de inflación. Para mí yo veo a la gente, obvio, eso lo hace perder plata a uno, entonces da mal genio también. Porque, pues claro, nosotros administramos portafolios enormes en renta fija. Entonces, yo veo a la gente que la inflación gringa se sube del 2,5 al 2,9. Ahora la inflación es para arriba y la Fed dice, yo no puedo subir la tasa, esto es el fin del mundo. Y después la inflación se baja del 2,9 al 2,4 y vamos a bajarla toda porque hemos vencido la inflación. Y uno es que, porque estamos viviendo esta locura, la inflación fue hasta el 9%. Y ahora se está moviendo entre el 2 y el 3 o el 2 bueno, no el 2 entre el 3 y el 4 y la gente está haciendo unas teorías, y estoy hablando de economistas muy aplomados, que sacan todas las teorías en todas las direcciones, porque la Fed, no sé si ustedes recuerden, pero hace un año exactamente, bueno, un poquito menos de un año, era la Fed no va a bajar tasas. Es imposible, porque la Fed rebotó, la tasa de inflación rebotó. ¿Cuánto rebotó? No, rebotó 3 básicos. Y pues, no, ¿cómo va a bajar? Y en el segundo semestre, la Fed bajó 4 veces la tasa. ¿Qué? Porque la inflación se volvió 6 básicos. Y uno es que ese mundo en el que estamos viviendo. Claro, cuando a uno le pegan duro, pues uno le queda el miedo. Entonces, como la inflación nos dio tan duro, los mercados están absolutamente en pánico. ¿Le tengo miedo a la inflación yo? Sí, porque claro, yo soy un tipo que le crea las materias primas. Entonces, eventualmente yo creo que sí va a haber un choque de inflación, pero yo necesito verlo. Y para mí es muy líder el petróleo. El petróleo te revienta 40% arriba y la gasolina te choca y chao, te despediste en Estados Unidos de la inflación. Pero hasta que yo no lo vea, yo creo que la gente está súper maximizando cada movimiento en un pánico enorme. Pero bueno, ese es como posibles elementos que puedan subir el dólar. Y una recesión. Entonces, esos son como yo siempre digo, cuando uno habla de estas cosas raras y de pronto aquí separar como mensajes de cuando uno trata de hacer análisis. Para mí, hay una frase siempre que dicen es que los economistas se la pasan la mitad del tiempo pronosticando y la otra mitad diciendo en qué se equivocaron, ¿no? Entonces, yo lo que digo, no, los economistas se la pasan la mitad del tiempo pronosticando y son muy malos en la otra mitad del tiempo explicando por qué se equivocaron. Porque yo veo cuando explican y digo, no.
No, usted no entendió por qué no le pegó. Entonces, si usted no entendió por qué pasa esto, o sea, lo que estoy tratando de decir es que la parte en la que uno conecta las variables económicas y hace que interactúe, pues, ¿qué es lo importante para el dólar finalmente? Los macroeconomistas, por ejemplo, son muy sesgados. Dicen, no, es que lo más importante es lo fiscal, lo fiscal, lo fiscal, lo fiscal. Entonces se han quedado esperando el dólar a 5.000 porque lo fiscal está terrible. Entonces son gente experta en temas fiscales, y como yo soy experto en temas fiscal, pues yo hablo del dólar desde el tema fiscal, pero pues es que el dólar tiene otras variables. Por eso nosotros, si yo me quisiera comparar, yo diría, yo soy como un médico, no sé, yo no sé mucho de medicina. Yo veo ejemplos a veces con carros y no sé de carros, pero yo sería como un médico sistémico, como que a mí me parece que uno debe estar mirando todo. Uno no puede estar concentrado con un método de análisis ni con una variable. Entonces el experto fiscal te dice esto, el que está asustado por lo político, cada vez que el dólar sube te dice, ay, sí le dije, ¿no? Es que iba a subir por el crisis política, y solo ve cuando el dólar sube, es por temas políticos. Cuando baja no entiende, y cuando sube, yo le dije el tal experto en cuenta corriente con el dólar. Entonces, es un montón de gente que habla idiomas diferentes con los que yo no puedo discutir porque solamente están viendo una variable. Entonces, para mí, lo clave es dentro del grupo de variables cuáles son importantes en qué momentos, porque no siempre es lo mismo. Habrá momentos en que el de fiscal sí sea importante. Entonces, en ese tema de la interacción de variables, hay unas variables que le preocupan a uno que son como cortocircuitos. Es si hay una recesión. Entonces, yo siempre digo, vea, cuando uno habla de una recesión, piense que es un plan que usted tiene en el edificio para un incendio. Usted no todos los días no llega pensando qué es lo que tengo que hacer si hay un incendio, ¿no? O que es que no voy a ir a entrar al baño porque de pronto hay un incendio, no. Pero tenga el plan de un incendio, porque si llega a haber un incendio, pues, huele a humo, listo, todo bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, me voy, no, cojo el ascensor y bla, bla, y listo. Es lo mismo que una recesión, ¿no? Está agotado de 3 años diciéndoles a la gente que va a haber una recesión, o 5 años, porque este es un ciclo muy, muy largo. Entonces uno debe saber qué pasa si hay una recesión, y debe saber cuál es el detonante, cuándo huele humo. Entonces, ya si la tasa de desempleo se sube del 4 o 5, entonces nos metemos en el mundo de recesivo, y eso te manda el petróleo a 40 o a 30 y listo, el dólar se te sube 600, 700 pesos. Entonces es un cortocircuito y las acciones se te vuelven nada. Que lo único que tumba las acciones realmente, 9 de 10 para las acciones gringas, son las recesiones. El resto son fluctuaciones de 10% que no le va a pegar a nadie, que es súper difícil y que le pega a uno la mitad y la otra mitad pierde más plata de la que hizo cuando le pegó. Bueno, entonces, pero uno sabe que cuando la tasa de desempleo se sube duro, listo. Ahí uno sabe que sí, las acciones corrigen 10, 15, 20 o hasta 50%. Para terminar este tema del dólar, hay algunos detonantes que pueden subir el dólar, como una recesión, que de nuevo el detonante sería una tasa de desempleo que se dispare, que ahorita está tranquila, no hay problema, o algo muy bravo inflacionario, que para mí es un tema más de petróleo durísimo arriba, que yo todavía no lo veo, pero esas son las cosas que para mí son cortocircuitos, o bueno, un intercambio de trinos del presidente, eso está clarísimo. Entonces, si hay un intercambio, si hay una lucha frontal de Colombia, si hubiera habido una lucha frontal en Colombia, el dólar se pone 4.500 la primera semana, y si no se soluciona, la segunda semana está bordeando los 5.000. Eso hubiera sido absolutamente explosivo y recesivo para Colombia en 3 meses o en 5 meses. Ese tipo de cosas yo no las puedo pronosticar, pero uno las tiene ahí. Entonces, las fuerzas principales que uno puede visualizar es por la fuerza gravitacional, la tesis de inversión política, de commodities y de países baratos, y que eso le haga colapsar el dólar a uno hacia los 4.000, siempre como una fuerza magnética, como les estaba diciendo, y unas cositas, como les estoy nombrando, de cortocircuitos, que uno los está vigilando, pero que no puede predecir. Yo sentí un poco de, la gente le gustó mucho la recomendación de la venta del 4.500, y porque fue difícil en ese momento, era plenas elecciones de Trump, cuando la gente dijo se acabó el mundo, y a mí me entrevistaron en Blue Radio, Víctor, y yo le dije a Víctor, me la va a jugar, este es el máximo. Eso fue pura suerte, pero pues cuando es pura suerte igual hay que hacer el autobombo. Yo le dije, este es el máximo del dólar porque ya se ha descontado todos los escenarios posibles de Estados Unidos y de México, y yo no veo ningún problema en Colombia. Entonces, en ese momento, la gente, pues, ustedes están locos, listo, el dólar cayó a 4.200 y llegó ese fin de semana de Trump y de Gustavo Petro. Y la gente, cuando me oyó decir, bueno, si esto es verdad, pues el dólar se va a 5.000, se sentían como desilusionadas, que este tipo que ve el futuro ahora ya va a cambiar la visión y ya no lo ve arriba, abajo, sino lo ve arriba, y este tipo de cosas pueden pasar. No es que, oiga, yo hago un pronóstico y entonces me lavo las manos cada vez que pasa algo raro. No, tiene que ser algo demasiado agresivo. Yo no puedo decir, no, es que me equivoqué porque algo pequeño pasó. No, entonces sí se equivocó. No, no, no es rock. Pero hay cosas que sí son cortocircuitos y uno los tiene en la cabeza y reacciona ante ellos. Y mientras no se den, pues, entenderlo. Ahora, y estudiarlo. Es que pasa en una recesión, pues el dólar se sube 4 o 5 meses y después se baja igual de rápido. No es permanente. Entonces también estudiar, eso es como
me bajo por las escaleras y voy al sitio donde se encuentra la gente después del incendio. No es que en un incendio entonces se acabó todo, no se acabó todo, pero hay que reagruparse. Entonces está el trade del dólar, está el trade de las acciones, en donde hay muchas acciones todavía que no han alcanzado los niveles preelectorales, empezando por Ecopetrol, pero se tiene también ese grupo de acciones como todas las que tienen que ver con Sarmiento, con el grupo Aval, están también muy quedadas, no muy quedadas, pero quedadas de sus niveles a 30, 40%, incluyendo a vivienda. Entonces hay una capa de acciones que de repente son las que más riesgo-retorno reflejan, porque si no se da, o si el rebote económico no es suficientemente bueno para voltear los números de los bancos como de aval o de vivienda, que fueron los que más sufrieron la desaceleración, pues hay más riesgo, pero también hay más retorno. Entonces hay un grupo de acciones rezagadas y otros líderes que, como Colombia, que ya se ha metido en el tema de voy a ir a máximos históricos. ¿Por qué? Porque hay cambio político y uno, "Uy, pero tranquila, en Colombia, ¿usted está segura? Sí, ya ahorita en febrero me voy a ir". Entonces uno como que se pone nervioso, pero igual hay, pues esa es parte de la posición o recomendación que hicimos. Y el trade que no ha arrancado es el de los bonos colombianos, y yo sé que este es un mercado muy árido porque es para expertos, expertos y para gente que tiene mucho, mucho dinero, porque pues, mucho dinero me refiero a instituciones, no estoy hablando de esto, es una recomendación para ricos, no, porque son los que se meten en TES o nos metemos en TES y eso es un mercado que pues que no es para todos, no porque digo que es exclusivo, sino porque el ticket es de altísima plata y usted no va a poner un montón de plata para comprar un CDT, pues vaya y compre el CDT, no tiene que comprar un TES. Y el CDT le paga mejor. Entonces, no. Pero ese mercado es donde está la real crisis colombiana. Entonces uno dice, oye, los inversionistas en Colombia son ciegos y no se dan cuenta, no, en la deuda colombiana hay una crisis y está bravísimo y las tasas, yo les mostraba por ahí en un trino que las tasas del gobierno están más altas que las hipotecarias de las personas. Usted va y pide un préstamo a 30 años, comprar una casa y el banco le dice, con mucho gusto, págueme menos que a este gobierno que tiene un montón de plata y es gigante. Está pasando algo muy atípico. Entonces, ahí hay una verdadera crisis en el tema de fiscal, en el tema de bonos, es complicado y la inflación se ha comenzado a enredar un poco, pero eso es mucho más historias de renta fija, no tanto historias de acciones y de dólar. Uy, buenísimo. Esto podríamos también, la historia que cuentas del dólar también la podríamos llevar a los que están afuera también, ¿no? Eso es muy interesante porque nosotros tenemos, voy a ser súper infidente aquí, nosotros tenemos un brazo que vende para invertir internacionalmente, ¿no? Tenemos una compañía en Miami y la gente puede invertir internacionalmente allá. Entonces, yo siempre he sido el peor vendedor del mundo, ¿no? Durante 10 años yo era Colombia se va a acabar, el dólar va a subir a 3.000, a 4.000, vamos a perder el grado de inversión, las acciones se van a estancar, no hay plata. En ese periodo, el único, digamos, el único momento que me pudieron dar palo fue en el 16, 17, porque el mercado descansó y todos, estos de alianzas son solo pesimistas y después arrancó otra vez el pesimismo. Entonces yo decía, los vendedores de alianzas son excelentes porque, pues, porque como venden cuando un tipo les dice, no, si usted está vendiendo Coca-Cola y yo el azúcar es malo y esta cosa es para destapar baños y bla, 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 pues ¿quién va a comprar Coca-Cola? Entonces eso era lo que vivían nuestros vendedores. Ahora pues ha cambiado el discurso, pero ahora que nosotros tenemos mucha gente interesada en invertir afuera, dice, pero ¿por qué voy a invertir afuera? Si usted ve plata aquí adentro y si usted además ve el dólar cayendo, pues, cuál es el objetivo? Entonces, el número uno, lo primero que todo es, pues yo no veo el futuro, ¿no? Esa es mi tía y a veces ella no me responde, entonces puedo fallar o puede pasar uno de estos cortocircuitos, pasa una recesión, con dólar a 4.000 el dólar se puede subir 500 pesos en cualquier momento. En cambio, no va a bajar 500 pesos en cualquier momento. Entonces hay muchos elementos de riesgo retorno y de manejo saludable que uno diría, listo, estoy hablando de primero los colombianos que quieren salir, ¿no? Ahora hablo a los que están afuera permanentemente. Entonces hay muchas razones en principio, pues que uno debería ser razonable y diversificarse, y a estos niveles es mucho más atractivo diversificarse que perseguir el dólar por allá arriba de 4.500 y enloquecerse. Número uno. Número dos, hay muchas formas de invertir desde afuera a esta historia, en donde cuando uno compra acciones colombianas, brasileras, chilenas, peruanas, hay ETFs para todo eso, hay ADRs directos individuales, uno se gana las dos cosas. Uno se gana la valorización de la compañía y uno se gana el tema de la moneda. Entonces, al final, invertir en dólares está muy bien. O sea, invertir en dólares y poder exponerse a Latinoamérica es una forma perfecta de hacer esta historia. Entonces estamos haciendo ejercicios para eso, para decirle, mire, si el dólar se va a 3.800 pero usted tiene un portafolio que tiene 20% ILF, que es Latinoamérica, usted compensa tranquilamente ese movimiento. Entonces,
no me diga que no está comprando dólar porque Felipe le está diciendo que no compre dólar. Usted puede exponerse a toda esta historia latinoamericana desde Estados Unidos y si se llegara a materializar el ciclo, realmente el cambio de ciclo del por 2 por 3 por 4 por 5 la bolsa latinoamericana es la que más se valoriza en todo el mundo en ese entorno, incluso más que los emergentes. Entonces, es el caballo negro, o sea, es el que más corre cuando se hace entorno y es el que menos corre cuando se da el otro entorno. Somos los peores. Los últimos 14 años somos los peores. Y los gobiernos se deterioran y los cambios políticos se dan. Y como somos tan dependientes de materias primas, todas esas críticas son absolutamente válidas. Pero cuando cambia el viento, nosotros corremos mucho más rápido. Entonces está buenísimo si uno está afuera, oiga, párale bolas a, por ejemplo, el ILF, vuelvo a insistir en ese. Yo no encuentro un activo más técnico que es, entonces tiene una línea de 15 años, el análisis técnico más sencillo, una línea de 15 años que le pega desde hace 15 años y lo vuelve a vender, y lo vuelve a vender. Cuando eso rompa, ILF. Y si no, usted tiene el de México, el de WW, el de Brasil, o el GXG para Colombia. Hay muchas historias que uno desde afuera puede decir, ok, voy a pararle bolas porque de pronto estamos como en el inicio, porque esto es el inicio, esto no es es que ya me quedo, ya me voy el bus, no, es el inicio, que primero viene con lo político y después vendrá con otras cosas de un rally de muchos años. Entonces vale la pena esta diversificación y lo pueden hacer desde afuera tranquilamente y se ganan, como les digo, ambas cosas. Cuando el dólar baja aquí, las acciones se contramultiplican allá en los ETFs. Entonces hay formas de hacerlo. Para el colombiano que dice, yo no quiero comprar dólares caro, tranquilo, porque va a invertir en una historia muy interesante y se va a cuidar de todas las historias negativas. O sea, va a tener un seguro de vida en el caso de que yo me equivoque y el dólar se dispare y pase algo grave. Sí, la historia de ILF es bastante. Eso lo dijiste de, del 2022, justamente, en noviembre de 2022. Bueno, para los que vienen haciendo seguimiento y hayan estudiado, pues lo van a entender mucho mejor. Y bueno, también en esa época hicimos la tesis de cuánto estaba el dólar por el miedo. Y para la mayoría de los colombianos que tenían dinero en Estados Unidos, ese era el momento para haberlo traído, convertido a todos, haber invertido cuando estaban las acciones en el punto más bajo y ahora estar vendiéndolos, como está haciendo Toro, y convertirlos en dólares y pues, volverlos a invertir en, pues no sé, mandándolo desde Estados Unidos, de pronto haciendo otra cosa, no sé. Pero claro, no, es razonable, o sea, esta es una primera etapa y es razonable decir, bueno, ¿y qué pasa? No sé, viene después una etapa y que salgan encuestas en que se va a poner bravo esto, o sea, esto no es una cosa lineal, ni mucho menos. Ahí lo que hay que resaltar es que cuando hablamos en ese momento, yo me acuerdo que el dólar estaba a 5.000 y yo repetí varias veces, esto no es una recomendación, esto no es una recomendación, yo creo que el dólar es por abajo, pero esto no es una recomendación. Pero tú en ese momento hubieras podido vender traer dólares y comprar CDTs al 17. Y Pues, si hubieras hecho 40% de retorno en un CDT. sí, En un CDT, no estamos hablando de algo. o sea, sí. Sí, o sea, como en la inversión de mi tía abuela, no mi tía. Sí. Sí, sí, sí. Sí, excelente, muy bien. Bueno, ¿y qué sigue? Y ahora a nivel, entonces, bueno, está, siempre hablamos de Rusia, pues por tu nexo y todo esto, y también pues porque Rusia es petróleo, ¿no? Básicamente es, y Rusia también es oro. Yo el domingo hice un plan de trading y les explicaba un poco qué pasó con el oro antes de que confiscaran el oro de Rusia y después, ¿no? Y bueno, ahora que viene la paz y bueno, lento, a veces sí, a veces no, pero seguramente sí va a haber paz. Entonces, pues todo va a desatar, ¿no? Petróleo, oro. ¿Cómo ves ese lado? Digamos que por el lado, por el lado del oro, yo creo que no hay problema. Lo que te tumba, digamos, si algo te puede tumbar el oro es una recesión, que te lo hace corregir y nada, y continúa arriba. Yo no veo, yo creo que el trade del oro está muy fortalecido por mil direcciones, ¿no? Incluso por escasez misma del activo, que eso ya es impresionante, pero en general es el trade que lo prepara a uno para este cambio de mundo. Por eso yo comparo tanto, entonces digo, vea, el oro es como el Standard Poor's 500. Por ahí alguien en un trino me dijo, no, el oro es, ¿cómo va a compararlo? Es mucho menos volátil, es igual de volátil y la dirección es la misma. Es muy, muy parecido al Standard Poor's 500, pero se comporta exactamente, digamos, cada uno se turnan para liderar el mundo. En la esencia es como las materias primas versus la tecnología. El Standard Poor's refleja la tecnología y las materias primas. Ambas cosas las necesitamos.
pero se van turnando en el mundo. Entonces yo siento que el oro no hay problema. El petróleo es un caso más difícil, el tema del petróleo, porque Rusia haría bajar el petróleo si sale al mercado. Trump quiere aumentar la producción una barbaridad estos 3 años. Entonces hay un tema de oferta que le plantea muchos retos al petróleo, pero al mismo tiempo genera mucho optimismo y exuberancia. Entonces, no, pues entonces esto nos va a ayudar y vamos a estar mejor y las acciones siguen disparándose. Entonces el petróleo tampoco es tan fácil que baje los 70. Yo sí creo que en algún momento de todo este movimiento de materias primas, cuando venga esa segunda oleada, porque yo tengo unas gráficas muy bonitas en que muestran las 7 materias primas que ya explotaron arriba, que son verticales, ¿no? Que es el café, el cacao, el oro, el ganado, el jugo de naranja, hay varias que ya hicieron verticalmente y todas tienen su historia, ¿no? El analista le dice a uno, no, es que este es por el clima, este porque pasó esto allá, estos, siempre hay un tema que si no hubiera pasado no estarían subiendo. Y por eso es que yo voy a generalizar, pero los analistas expertos en commodities individuales, como que no comprenden por qué puede haber un macro ciclo de commodities, que todos suban al mismo tiempo, porque si ellos están, digamos, de nuevo el mismo ejemplo del experto fiscal que solo habla de temas fiscales, si usted está solamente verificando la oferta y demanda de café y solo está pendiente del clima y de lo que sea, pues no entender por qué se comienza, o sea, digamos, que me explique a alguien experto en café, porque hoy el café, con el mismo tema climático que podría haber tenido en cualquier momento de la historia, porque ha tenido muchos, el café está haciendo lo que está haciendo. Entonces, ya no están precios que nunca se han visto en la historia y todos son verticales. Entonces, claro, hay un estancamiento del precio de las materias primas y van explotando. ¿Estancamiento por qué? Porque es que digamos, una materia prima, un petróleo a $90 o a 100, que alguien diría que es caro, eso significa que el petróleo se ha valorizado 3% al año en los últimos 60 años. ¿Eso es harto? No, eso no es harto. Eso es siquiera un poquito más que la inflación, no es nada. Entonces, no les asuste que el precio de las materias primas comience a tomar un precio diferente, unos niveles diferentes, porque es apenas habitual, porque el costo de vida, la inflación junto a la emisión de dinero y todo, pues ha cambiado el valor de todo. Y las materias primas llevan 14 años quietas. Entonces, ¿por qué? Porque eso no cambia de valor. No, porque es que el costo de sacar un barril es $15. Entonces, pues, no, tiene que irse de 50 a 60 porque ya es suficiente plata. Bueno, el costo de sacar un barril cuando el petróleo estaba a $20 por barril a principios del 2012, el costo de sacar un barril era como $3. Y aún así el precio se fue a 150. No hubo razón, o sea, no. Entonces, de nuevo, estos analistas más de oferta y demanda y la estructura de costos. Entonces yo vi un economista súper chévere que hizo una presentación y digo, hay tanto petróleo que al final nos vamos a quedar con precio de valor de barril de lo que ofrezca Arabia, porque ellos pueden quedarse con toda la demanda y finalmente pues eso va a valer $40 o 50 por mucho y van a sacar a todos los del mercado. Entonces yo no he visto que el mercado funcione así. Yo sí creo que en el caso del petróleo puntual a la OPEP sí le va a tocar ajustarse. Si uno mira la producción de la OPEP, lleva desde 1970 produciendo lo mismo y ya se han llegado a muchos países a producir. Entonces la OPEP sí le va a tocar ajustar, o sea, a Arabia le va a tocar decidir. Para mí es más, si llega a haber un tema de estos, de que la oferta siga siendo fuerte, porque yo creo que no, la oferta no, la oferta sí está, pues Brasil sí llegó duro, pero hay muchas empresas petroleras que dejaron de invertir porque les dijeron que eso era, pues que era muy mal visto. Pero si llegara a haber un exceso de oferta, pues a los países de la OPEP les va a tocar decidir, oye, ¿qué preferimos? ¿Preferimos tomarnos todo el mercado y vender a 40 o seguir reduciendo un poco la producción, pero vender a 100 o a 120 o a 140 y seguir en este juego? Entonces, eso no es tan sencillo, pero digamos, el tema del petróleo, el petróleo puede quedarse un poco más estancado, digamos. Cuando el petróleo se dispare, uno sabe que viene la siguiente etapa, y es otro sistema de alarmas. Cuando el petróleo se dispara, hay dos cosas. Está la parte buena, que uno dice, listo, de lleno para Colombia, sí, porque la última vez que pasó esto, el petróleo subió de 20, $30 por barril a 140 en su pico. Y no me digan que es que siempre dicen es que la vez pasada era diferente. Es que la vez pasada era diferente, porque estaba China y en los 70 es porque había un conflicto geopolítico y ahora es diferente. Pero estos súper multiplicados, mire la del oro. Pues la del oro yo no era tan fácil en el 2011 prever que todo esto iba a pasar en el oro después. Pero entonces, cuando eso pase, van a haber dos cosas. Una, la optimista, y es listo, full etapa de materias primas. La negativa, choques de inflación. Entonces, un petróleo a 130 te manda recesión a Estados Unidos. Entonces, no sabe, ok, listo, ¿cómo es que es dónde es que está la salida del incendio? Entonces, me tumban acciones. La última vez que pasó esto, que fue en el 2001,
las acciones gringas pues se deshicieron, ¿no? Cayeron 80% el Nasdaq, pero las acciones colombianas cayeron solo 20, dándole a uno señal de que el cambio cíclico estaba ahí. Y pues yo, ¿por qué voy a vender esto si estos tipos venden petróleo y el petróleo está a estos niveles? Entonces, pero el mensaje es, petróleo es el que le cuesta, es el que cierra la puerta, es el último en la fila, es el petróleo, es el último que se cae si hay una desaceleración, es el último que sube si hay una reactivación. Y yo sí espero que el petróleo en algún momento nos dé una sorpresa por encima de 100. Y a mí ¿qué me va a obligar eso? Pues me va a obligar a agarrar el rally primero, protegerse por la inflación, vender bonos, comenzar a preocuparse por la recesión. Va a ser harto el proceso, porque alguien va a decir, hágale de lleno a Colombia. Sí, pero de pronto solo son unos meses. De pronto son 2 meses en Colombia, el petróleo se dispara y después prepárese. Pero en general, ese es el petróleo es el activo, como les digo, el que cierra la puerta. Es el que más le va a costar coger fuerza. Primero me gustaría ver el cobre. Y por eso en el podcast hablábamos de la chilenización. Yo quiero que Chile le vaya muy bien este año. Porque o sea, nosotros hemos sido la sombra de Chile con todo este cambio político. En el 2018 en el 19 tuvieron manifestaciones y nosotros tuvimos manifestaciones al mes. Después ellos tuvieron elecciones en el 22 y nosotros giraron a la izquierda y nosotros a los 4 o 5 meses giramos a la izquierda. Entonces, si Chile es exitosa en este camino, exitosa y vuelvo a insistir, exitosa en términos bursátiles, yo no quiero meterme en temas políticos, entonces la gente va a decir, ok, listo, entonces Colombia tiene muchas más probabilidades de vencer, sí. Y en Chile lo que te decía, la guerra está entre la candidata de centro derecha, que tiene 22% de aprobación, y los dos candidatos de extrema derecha, que cada uno tiene 10 o 12% de aprobación. La candidata de la izquierda, que es Bachelet, que es el único apellido que realmente me sé, que es un poquito más de atrás, los otros son nuevos, no tiene 5% de aprobación. Entonces Chile tiene mucho más probabilidad de un giro que Colombia. Colombia todavía no se ha formado. Eso es lo que tú cuando muestras en los gráficos que publicas en Twitter y eso es el espejo que mencionas, ¿cierto? Exactamente, lo que nosotros estamos pensando es que Chile, como nos llevó de la mano hacia todo este viaje, estos 4 años, nos guíe hacia el otro lado en términos del giro político la potencial valorización. Entonces, claro, yo siempre he puesto el dólar, esa es otra muestra, el dólar en Colombia se mueve muy, muy parecido a las monedas regionales, es muy correlacionado con Brasil, recientemente muy correlacionado con Chile porque lo que hacen los inversionistas es buscar temas en común. Entonces, en Brasil éramos muy similares por la concentración exportadora. Entonces, durante 20 años, si hay un hermano gemelo de Colombia, es Brasil. Ahorita estamos alineadísimos, o sea, realmente es uno con uno. 20 años, dos monedas no pueden ser más parecidas. Pero con Chile la melodía política nos unió, entonces la correlación ha sido muy, muy fuerte recientemente. Entonces ese es el espejo que mostramos y la idea es que Chile le va bien, el peso chileno está súper fuerte en los últimos meses. Pero lo que está pasando es que es coincidente, al mismo tiempo Colombia se embaló. Yo hubiera preferido es que Chile se embale y después, los colombianos se dieran cuenta, ¿no? Los eventos políticos detonaron muy rápido la tesis de trade político. O sea, el hecho de que se haya este choque con Trump y el Consejo de Ministros puso a la gente a decir, el gobierno se debilitó muy rápido o se desgastó mucho en los temas que no se veían venir, digamos. ¿Y de México no hablamos un poquito? O, o de México es otro tema, Norteamérica, eso es Norteamérica, es otro tema. Digamos que México ha sido el líder los últimos años en ese híbrido extraño de, oiga, yo produzco materias primas y tengo algunas sombras de ser latinoamericano, pero estoy unido al ombligo a Estados Unidos y después, entonces eso me da más estabilidad, hasta ahí listo, aunque la correlación con México también es altísima de Colombia, pero después vino la historia del nearshoring y desconectó a México y lo volvió el gran ganador de la región, donde sigue siendo la moneda más exitosa de los últimos años desde el 2020, desde que la gente dijo no podemos producir desde tan lejos, tenemos que producir desde más cerca, en el 2020. Pero lo que pasó políticamente el año pasado en México para mí destruye mucho las tesis mexicanas. Entonces yo espero que a México no le vaya mal. Yo necesito que a México no le vaya mal. Si México le va mal como el año pasado, que tuvo 25% de evaluación, es muy difícil que Colombia le vaya bien. Pues porque la plata, bueno, es que el año pasado fue México y Brasil. A los dos les fue muy mal. O sea, tuvimos una crisis en el 2024 latinoamericana, yo la llamo como la crisis sin nombre, porque nadie se acuerda o nadie la dice, pero a dos bolsas de este tamaño no pueden caer 25%, porque sí, perdón, las monedas 25% y las bolsas 30%, eso fue una crisis.
Entonces, si eso pasa, a nosotros no nos sirve. Entonces, México nos sirve que sea estable. Yo no necesito que México le vaya divino y yo no creo que sea el sitio donde esté la plata ahorita, porque los temas políticos, sí, digamos que Sheinbaum hace las paces con Trump, entonces el peso mexicano se calma y a México le va bien. Yo no digo que le vaya a ir mal, de hecho, nosotros en portafolios tenemos el EWW en el sentido de apostándole a que haya más acuerdos, porque este choque la definición exacta de un tiroteo en un ascensor, o sea, es Trump disparando para todos lados y esas balas pegándole a él por todos lados, eso no tiene ningún sentido, pero obviamente pues puede pasar, pero digamos la apuesta es que México se pueda recuperar y tiene un potencial de valorización, pero a mí el mensaje político de la reforma a la justicia mexicana es muy bravo, es como, wow, en los poderes y Sheinbaum tiene apoyo, no es lo que tiene un Lula o lo que tiene un Boric o lo que tiene un Gustavo Petro. Sheinbaum sí tiene apoyo para seguir haciendo cosas. Entonces, Américo a mí no me interesa tanto, pero me interesa que no se dañe. Si se daña, nos embala y nos pone problemas. Ver el peso mexicano contra el dólar debajo de los 20, para mí sería ideal, la tasa de cambio. Y yo creo que sí lo podemos ver, pero no es donde yo diría, ahí está la plata, no. Hay un montón de plata invertida que la gente se está rascando la cabeza y dijimos, miércoles, metimos toda la plata acá y ahora llegó Trump y llegó la mayoría del Congreso en el partido político de AMLO y de Sheinbaum. O sea, las dos cosas se le juntaron. Entonces, ¿en qué ahora qué hacemos con la plata que trajimos acá? Entonces, México no me llama tanto la atención, pero sí tenemos una posición de corto plazo pensando en que no van a dispararle el ascensor, es como el mensaje. ¿Qué se nos escapa para este 2025 para que lo tengamos como de referente? Bueno, ya hemos hablado de, a ver, pienso, de la mayoría de cosas a nivel interno, que es el tema más difícil de hablar. Yo siempre digo, hay tres pisos. Uno habla del piso gringo, del piso regional y el piso colombiano. Colombia es el tercer piso, cuando uno habla de las variables internas que tanto le preocupan a la gente. Entonces ahí yo veo en el tercer piso más cosas buenas que malas. Y hay que reconocer que hay unas cosas pues que no solamente es el trade político, es el rebote económico. Pues Colombia va a rebotar y va a crecer, entonces habrá el quien diga, no, pero es que dos es malo o tres es malo, está bien, estamos de acuerdo, pero digamos, para el tema de inversiones, son, por ejemplo, para un Bancolombia, que ya no es como, esta tesis era la de noviembre, ya obviamente te ha descontado mucho, pero era como, vea, usted está, no sé, punto 7 de valores libres o lo que sea, o punto 8, y unos múltiplos bajitos de precio y de utilidades, y usted se le va a rebotar las utilidades 35 o 40%. O sea, eso se va a reflejar todo en precio. Entonces, y eso es la misma tesis que puede hacer la vivienda o que puede hacer Grupo Aval, hablando de los bancos que son como tan sensibles al ciclo económico. O sea, el rebote económico, por supuesto que es una variable, son acciones baratas, rebote económico y cambio político, son las tres, no es que sea una. Y si no quiere, entonces ahí necesitamos que el rebote económico vaya cogiendo fuerza. Los bancos bajaron tasas muy fuertes en Colombia, eso va a ayudar, pero necesitamos que el Banco de la República pueda comenzar a bajar tasas más tranquilamente. Yo quiero que el banco baje tasas, si puede. Y hay gente que dice es que los analistas financieros solo piensan, no, o sea, si el banco bajara tasas a 1000, pues a mí me va bien, porque las tasas a la baja valorizan nuestros portafolios. Pero yo sé que si bajan rápido en un entorno que no dé, los inversionistas van a retirar la plata en Colombia, entonces me da peor. Entonces, es mejor que el banco pueda bajar tasas cuando se le den las cosas rápido, si el entorno es el apropiado. Entonces, bueno, yo creo que hay que contar que es un país que está rebotando económicamente, ¿no? No rebota, Chile va a crecer, va a estar creciendo, yo creo que muy parecido. Perú está creciendo al 4%, pero yo no creo que Perú esté la plata, va a haber, o sea, es toda Latinoamérica, pero más es en los que tienen elecciones. Perú, no, el tema, yo no sé, yo ni siquiera sé si tiene elecciones Perú, pero ustedes ya saben, cambia de presidente cada 6 meses o cada año, ahí no importan las elecciones, entonces yo no me concentraría en ese tema y no tiene un castigo político Perú. Perú está alineada, o sea, la mejor forma de saber que hay un castigo político en Chile es que ambas bolsas estaban alineadas al cobre y Perú sigue alineada al cobre. En cambio, Chile no. Entonces, la mejor forma de decir sí, en Chile sí hay un castigo y es por las elecciones. Entonces, el rebote económico también va a ayudar y eso va a soportar mucho las valorizaciones o sea, que yo diría, ¿es el trade político, es el rebote económico? Y si hay una lista en acciones bien bueno que me diga, no, es el rebote económico, yo le creería. Claro que sí, el rebote económico está llegando a las acciones muy, muy baratas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. No es solamente una apuesta, sino que realmente es una realidad. Los números van a mejorar de las compañías. Muchas de las personas preguntan justamente eso, ¿no?
de cómo sabes si eso va a ser un acierto. Obviamente uno nunca sabe que eso va a ser así, pero creo que es una tesis que vienes montando, hablando hace mucho tiempo y que ahora se está materializando y como tú lo dices, puede ser que estemos apenas en el inicio, ¿no? Eso es, para mí, yo lo veo así. Sí, sí, puede ser la primera etapa. A mí mencionas que le falta un poquito la primera etapa y después hay cosas que yo voy a probar de qué tanta la fuerza sea. Por ejemplo, a mí me interesa mucho ver la fuerza de Ecopetrol después de los dividendos, porque Ecopetrol ha sido una acción, se volvió una vaca lechera, porque es como, ¿no? Le sacan los dividendos y ya la acción no vale nada y se derrumba hasta que vuelva a tener leche. Y uno no quiere eso, ¿no? Uno quiere, pues, que dé leche, pero que también genere otras cosas. Entonces, a mí me interesa mucho porque este rally que estamos viendo en Ecopetrol, uno podría decir, puede ser también un rally predividendos. Y cuando arranque el dividendo, después la destruyen. Entonces, yo quisiera ver fuerza en Ecopetrol después de los dividendos. Yo estoy seguro que, obviamente, no es que yo esté seguro, es que los analistas lo han recomendado ya hablando del tema político, ya lo verbalizaron, no es una idea que antes era algo que podía pasar. Pero sí me gustaría después de dividendos, cuando vendan el dividendo, que siempre hay un periodo de venta, que la acción resista esa venta. Entonces, que uno diga, ok, listo, acá hay otra historia. Así que ese tipo de elementos van a ser importantes para una posible segunda etapa en el tema de renta variable. Entonces, yo creo que pensemos lo que hay. Esta primera etapa está dividida en dos. La primera etapa y es corriendo a recuperar el castigo político y le puede quedar entre un 10% y un 20%, digamos, no sé, en el caso de Ecopetrol, 30%. Y la segunda etapa es la de, no solo ese cambio, no es el cambio político, sino van a hacer una transformación a la Argentina, y esa sería una segunda etapa que le quedaría otro 30 o 40%, pensando solo en el tema político, que no me estoy metiendo en el ciclo de commodities, que es otra historia que multiplica por mucho las acciones. Solo para recorderis para las personas, esto no es para que mañana salgan a comprar, o sea, solo como dice Stanley Druckenmiller, no miren el hoy, sino miren el futuro, ¿sí? Y dentro de ese futuro puede haber muchas fluctuaciones, todo esto, entonces como para que Claro. no. Sí, y siempre que uno tenga, digamos, uno tiene una hipótesis de inversión y una vez está la hipótesis de inversión debe tener algunos detonantes en que uno diga, listo, si pasa esto, pero cuando uno se mete en la mitad del baile, yo digo, no me pregunte que le recomiende la mitad del baile, yo le puedo recomendar, puedo tener ideas antes de que arranque el baile y puedo tener ideas cuando creo que el baile está terminando. Pero en la mitad, ¿y ahora qué hago? ¿Me monto o no me monto? Yo no tengo ni idea. ¿Qué va a pasar mañana? Pues va a fluctuar, ¿no? No sé qué va a pasar. Entonces, cuando estamos en la mitad del baile como ahorita, hay que, no sé, busquen, si alguien está interesado, entonces busque una acción que no haya roto los techos recientes, los mínimos, y busque una ruptura o algún tema detonante que le da a uno un plan de juego. Compro esto, si se devuelve, entonces ya no estoy largo. Algo que le aterrice más a simplemente fresco que esto en un año le va a dar 50%, porque ya estamos en la mitad del camino. Siempre con retrovisor es más fácil, claro, usted debía haberlo hecho en noviembre, diciembre. Nadie tenía claro que iba a arrancar tan rápido. Nosotros lo recomendamos era más porque vimos el estrés en el dólar. Pero ya en este punto, ¿creen alguna teoría? Claro, si usted es un inversionista que me está diciendo, no, es que yo voy a esperar 4 años, listo, pues ya, entonces no sé, si usted va a esperar 4 años, pues no le va a dar dolor de cabeza si en 2 meses se caen las acciones. Te va a esperar 4 años. Es diferente. Pero si usted es alguien que está esperando resultados de corto plazo y que es activo o que usa algo de apalancamiento, que a mí eso me da mucho susto, todo eso me parece que es muy difícil de manejar. Entonces tenga una teoría una tesis de entrada, de por qué va a entrar, cómo va a entrar y si termina estopeado, dónde va a ser su stop. Tenga todo un movimiento de ese estilo. Si es de portafolio, entonces hágale tranquilo, pues no tranquilo, pero hágale y es una hipótesis y la ve en 2 años a ver si se da. Correcto, muy bien. Bueno, Felipe, ya, uy, se pasó rapidísimo, pero bueno, tocamos muchos temas y queda la invitación para hacer ese episodio que tenemos nosotros a personajes como tú, porque nos gusta preguntar más allá de lo que haces como profesional, sino cómo llegaste a ser ese profesional, el CEP, ¿no? Entonces, te extiendo esa invitación cuando vayas a Bogotá y pues, para que pases por nuestra oficina. Y bueno, y preguntamos cómo es eso de Felipe en sus inicios, por qué le dice que es el papá de los pollitos, de los analistas colombianos, todo eso. Entonces, bueno, muy chido, gracias Felipe. Y bueno, un saludo allá a tu familia como siempre, muy agradecido porque pues,
ideas como la tuya, las narrativas que tú nos cuentas en estos entrevistas, ayuda a muchísimas personas realmente y bueno, ojalá sigas haciendo eso y bueno, siempre abierto, buena gente. Nos encanta que estés en la comunidad. Súper, a mí me encanta que me consideren parte de la comunidad y claro, de una, vamos a seguir viéndonos y con muchísimo cariño. Muchas gracias.